Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto volverles a saludar a los que ya me conocían por acá en Fe Inteligente, a los que son nuevos por acá. Me da mucho gusto el poder regresar acá a Fe Inteligente. Y qué mejor que en este mes, que es un mes muy complicado hoy en día, no solamente para la iglesia cristiana, sino en general para todo el mundo. En este mes celebré el Día del Orgullo Gay, el mes del Orgullo Gay, en donde esta comunidad trata de meterse en todos lados apenas se pueda. Y la iglesia no está exenta de este posicionamiento. Se han metido dentro de la iglesia protestante, dentro de la iglesia católica. Y estos teólogos liberales, estos teólogos eh, de la teología de la liberación, progresistas, han querido intercambiar o cambiar lo que siempre se ha creído durante este tema o sobre este tema para que hoy vengan a reivindicar esta área. Y vamos a ver hoy una respuesta a este cristianismo homosexual. Me encontré con diferentes noticias. Por ejemplo, hace un mes aproximadamente la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos aceptó ciertas pautas de la comunidad LGBT dentro de la iglesia, como casar homosexuales, que sus ministros puedan ser algunos de la comunidad homosexual, LGBT, y vemos como cada día esta comunidad está entrando más y más y más a la iglesia, incluso evangélica, así como la iglesia católica romana. Por ejemplo, veamos a Fiducia Supplicans y veamos cómo no está entrando ahí a partir del cardenal Tucho Fernández, y cómo esta teología liberal y progresista ha entrado muy profundamente. Así que yo quiero con esto abordar cinco argumentos, cuatro argumentos que la iglesia, entre comillas iglesia, progresista, hace respecto a este punto. Me encontré una noticia que dice cruces del arco iris. El cristianismo LGBTIQ que resiste en América Latina y el Caribe. Más bien, yo digo que no digo que resiste, yo digo que está atacando. Más bien, no está resistiendo, sino que está atacando, queriéndose meter incluso en un lugar como la iglesia. Así que vamos a ver hoy un argumento, porque es uno de los más profundos, un argumento que ellos mencionan por el cual tratan de reivindicar este pecado. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa con esto. Hay un principal argumento que ellos tienen, y digo principal porque tenemos que entender algo, hay muchos más argumentos, ¿ok? Hay muchos más argumentos que tenemos que analizar sobre esto, pero el primero es Levítico 18:22. Esta comunidad afirma que Levítico 18:22 no es válido. Ellos presentan que este pasaje que estamos viendo aquí, o que habla de la conducta homosexual, que está en contra, que reprueba la conducta homosexual, ellos dicen que no está activo o ya no es válido hoy en día. ¿Por qué? Porque este versículo es característico o es parte del antiguo pacto, sino que ya no podemos entrar ahora dentro del nuevo pacto porque ese antiguo pacto ya fue anulado, ya fue abrogado. Por lo tanto, si está en el Antiguo Testamento, no sirve. De hecho, nos van a decir, si tú sigues esto y nos quieres venir a decir que Levítico 18:22 no aplica, perdón, aplica para nosotros, entonces ¿por qué no aplicas la barba? Si te has recortado la barba, como me recorté la barba yo hace 2 días, hace un día, entonces ya he pecado delante de Dios. O porque usas ropa que tiene dos tipos de hilo, entonces ya estás pecado delante de Dios. Si vas a ocupar parte de la ley, tienes que ocupar todo. Es decir, ellos nos están llevando a que si ocupamos algo de la ley, tenemos que ocupar toda la ley. Pero tenemos que ver si esto es cierto. ¿Qué parte de la ley aplica hoy en día para nosotros y qué parte de la ley no aplica? ¿Será que toda la ley fue abrogada y nada del Antiguo Testamento sirve? ¿O será que hay ciertas áreas del Nuevo Testamento que sirven para reglas hoy en día y ciertos aspectos de verdades en el Antiguo Testamento que pueden ser aplicables hoy en día a nuestras vidas? Tendremos que analizar esto, porque ellos afirman que al estar en el Antiguo Testamento y ser parte del Antiguo Pacto, ya no estamos nosotros obligados
a creerlo o a hacerlo. Entonces tenemos que ver desde diferentes puntos, de diferentes ámbitos, qué es lo que la iglesia ha creído en la historia. Vamos a abordar tres puntos o tres aspectos. Número 1, vamos a ver a Tomás de Aquino. Número 2, vamos a ver a Juan Calvino. Y número 3, vamos a ver la Confesión de Fe de Westminster. De esta forma vamos a estar viendo tres diferentes épocas de la historia para ver qué es lo que ha creído la iglesia en este punto. Podremos irnos más profundos, pero no quiero que tarde esto a 1 hora. Es la segunda vez que grabo, la otra grabó 50 minutos, planeo que dure más minutos porque sea más práctico esto, más entendible. Así que sin más dilación, vamos a entrar directamente con Tomás de Aquino y qué dice respecto a la ley y cómo se puede aplicar a nuestras vidas hoy en día. Muy bien, Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, aquí siempre van a encontrar abajo la fuente que estoy llevando. Ustedes pueden ir a la fuente y pueden citarlo directamente. Bueno, lo que tengo aquí es una cita directa. Pueden ver que esta cita realmente existe, ¿vale? Aquí no vengo a mentirles ni inventar citas como lo suelen hacer muchos creadores de contenido, sino que vamos aquí a poder analizar la fuente. Pero vamos a ver qué dice Tomás Aquino. Dice: es necesario dividir los preceptos de la antigua ley en tres clases: los preceptos morales, dictados por la ley natural; los principios ceremoniales, que son determinaciones de la adoración divina; y los principios o preceptos judiciales, que son determinaciones de la justicia que ha de ser observada ante los hombres. A ver, Tomás de Aquino, en Suma Teológica, divide la ley en tres aspectos: ley ceremonial, ley civil y ley moral. La ley moral es todo aquello que nos rige en cómo debemos de conducirnos. Estos son dictados por la ley natural de Dios. Los preceptos ceremoniales son aquellos que son las determinaciones en cómo debemos acercarnos a Dios, en esa unión de la adoración entre lo divino y entre lo humano. Y número 3, nos habla de los preceptos judiciales, que son determinaciones de justicia que se observa entre los hombres y es aplicable a un cuerpo político, es decir, a Israel en ese momento. La ley judicial se aplica a Israel. Más adelante lo explicaremos de manera profunda. Lo que quiero que analicemos aquí es cómo Tomás de Aquino ya comienza a hacer una serie de división entre la ley civil, ley ceremonial y ley moral. Ahora, ¿qué dice Calvino respecto a esto? Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, nos dice lo siguiente: la ley moral es la verdadera y eterna regla de rectitud, prescrita para los hombres de todas las naciones y todos los tiempos, quienes desean conformar sus vidas a la voluntad de Dios. La ley ceremonial era la tutela de los judíos y contiene figuras de Cristo. La ley civil contenía los preceptos para el gobierno de la nación de Israel. Juan Calvino, siguiendo a Aquino y toda la historia de la iglesia, sigue dividiendo la ley del Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Pacto, en tres áreas. Número 1, aquí dice la ley moral, dice que es la verdadera y eterna, es decir, eterna significa que siempre está presente. No tiene principio, no tiene fin. ¿Por qué? Porque esta ley moral se basa en quién es Dios. Dios es la definición de lo que es bueno. Por lo tanto, Dios, al ser este ente, ser que la moral la hace objetiva, esta moral objetiva que está basada en su palabra, no cambia, sino que siempre ha existido desde que Dios está, y Dios es eterno. Por lo tanto, la moralidad es eterna porque Dios es la definición de la moralidad, de lo bueno y lo correcto. Dios es esa definición. Por lo tanto, la ley moral es verdadera, número 1, y es eterna. Es una eterna regla de rectitud. Y dice que es prescrita para los hombres de todas las naciones y de todos los tiempos. Es decir, aplica, según Juan Calvino, para todas las personas de todos los tiempos. No importa si viviste en el 2020 o en el 1950. No importa en qué edad hayas vivido, esta ley aplica para ti y aplica para mí. Quienes desean conformar sus vidas a la voluntad de Dios, es decir, quienes quieren consagrar sus vidas a Dios, deben de aprender a seguir esta ley moral que Dios ya ha escrito y que debemos de entenderla, y no solamente entenderla, sino vivirla. La ley ceremonial dice aquí que es la tutela de los judíos y contiene las figuras de Cristo. Es decir, esta ley ceremonial lo que hace es apuntar directamente
a Cristo. Y contiene, bueno, como dice aquí, las figuras de Cristo. La ley civil es la tercera parte. Contenía los preceptos para el gobierno de la nación de Israel, es decir, para los israelitas. Muy bien, vamos a ver qué hacemos con la confesión de fe de Westminster. Yo personalmente me adhiero a la confesión de fe de Westminster. Y vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? A partir del capítulo 19 comienza a hablar de la ley. 19, 20, 21 en adelante comienza a hablar respecto a la ley. La confesión de fe de Westminster nos indica que debemos de hacer una clara distinción entre la ley de Moisés en el antiguo pacto. ¿Cuál es esta ley que tenemos que hacer esta división? Muy bien, sigue la historia de la iglesia. Divide la ley moral que nos indica ahí en la confesión de fe de Westminster, que contiene los 10 mandamientos, exceptuando el Shabbat. Pero es el resumen, lo maneja así la confesión de fe de Westminster, lo maneja como el resumen de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios no se reduce a los 10 mandamientos, pero sí la resume. Repito, los 10 mandamientos resume la ley de Dios, pero no podemos reducir la ley moral de Dios solamente a los 10 mandamientos. Muy bien. Nos marca también la confesión de fe de Westminster la ley judicial o la ley civil, que nos indica ahí que esta ley fue dada a los israelitas como un cuerpo político y que ya no nos rige hoy en día porque no somos israelitas. Por lo tanto, aquella ley que enjuicia a una nación política y a los que de ella son conformados, hoy en día a los que no conforman este ente político, este cuerpo político, ya no estamos bajo esta ley. Hoy en día, yo soy mexicano, por ejemplo, y yo me rijo bajo la ley que está aquí en México. Hay una ley principal que es la máxima carta magna, que es la Constitución mexicana. Y después de ahí se desprenden muchas leyes. La Ley General de Turismo, la Ley General de Seguridad. Y hay muchas leyes que se desprenden de la Constitución mexicana. Yo como mexicano estoy obligado a estar supeditado a la ley mexicana, no a la ley israelita. Muy bien. La ley ceremonial. La ley ceremonial, según la confesión de fe, dice que contiene varias ordenanzas. En gran parte habla de la adoración y prefigura a Cristo, es decir, apunta ya a Cristo. Repito, contiene ordenanzas en su gran parte de la adoración, cómo debe ser la adoración en ese antiguo pacto, en la religión judía, para con Dios, con sacrificios, si no tienes una tórtola, ¿qué pasa? Todo ello, todo lo relacionado a la adoración y que prefigura a Cristo. Muy bien, entonces, teniendo en claro que toda la historia nos habla de que hay una serie de división dentro de la ley mosaica, dentro de la ley de Dios, ley moral, ley civil y ley ceremonial, tenemos que ver entonces de manera un poquito más profunda qué es la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. Muy bien, vamos a ver y comenzamos con la ley moral. La ley moral, dice aquí, es el aspecto eterno de la ley. Ahí paramos tantito. Ya analizamos que la ley es eterna. La ley moral es eterna porque está basada en la moralidad de Dios. Está basada en Dios mismo. Es eterna. Dios es eterno. Dios es bueno. Parte de sus atributos que Él tiene es que Él es bueno. Él es la definición de la bondad. Por lo tanto, esta ley moral que fue regida basada en Dios también es eterna. Calvino la llama, como vimos anteriormente, la verdadera y eterna regla de justicia ordenada por todos los hombres en cualquier parte del mundo en la que vivan. Muy bien, Calvino nos habla de que esta ley moral la podemos ver reflejada en 3 aspectos en nuestras vidas. Los primeros 2 aspectos son reflejados en la vida de los no creyentes y el tercer aspecto está basado específicamente en aquel que es creyente. Por ejemplo, el punto 1 dice lo siguiente y cito textualmente: hace conocer a cada uno su propia injusticia, le da certeza y el convencimiento de ello. Con esta ley moral podemos darnos cuenta que somos nosotros malos.
y que necesitamos de un Salvador. Por eso esta ley moral lo que hace es acusarnos, y es lo que Pablo nos explica en sus cartas en la Biblia. Esta ley nos acusaba, lo que mostraba era que nadie podía cumplirla al 100%. Por eso necesitábamos de Cristo que viniera a cumplirla, y aquí viene parte de la ley ceremonial. Pero ahorita vamos a hablar de este punto. Entonces, el primer aspecto de la ley moral es que hacia los no creyentes los acusa, les hace conocer su injusticia. Pero número 2, y cito textualmente una vez más, el segundo cometido de la ley moral es que aquellos que nada sienten de lo que es bueno y es justo, sino a la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ellas se contienen, se repriman por lo menos por temor a la pena. Eso es muy interesante, y recuerden, esto aplica a los que no han creído en Jesús. ¿Qué aspecto? Que aquellos que no sienten nada de lo que es bueno y de lo que es justo, por lo menos sientan temor respecto al castigo que les sobrevendrá si siguen haciendo lo que están haciendo. Pero hay una tercera aplicación que se aplica para nosotros hoy en día. Según Calvino, dice que la tercera función de esta ley es guiar, y cito textualmente, guiar a los creyentes en la justicia, nos enseña y nos exhorta. ¿Cómo podemos nosotros conocer esto? Muy fácil. La ley nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a exhortar a vivir como creyentes de Cristo que muestran claros frutos de arrepentimiento. Que muestran frutos. Muy bien. Vamos entonces con esto de la ley moral. Yo sé que estoy viendo que está un poquito rápido. Esto no es una clase exegética profunda. Simplemente quiero que conozcamos de manera general todo esto. Cuando yo aprendí estos temas fue con uno de mis mentores, el pastor Joe Owen de Respuestas en Génesis. Y cuando él abordó este tema, se tardó 2 horas, ¿no? Fue algo muy interesante, muy complejo. Lo que yo quiero que analicemos acá es, de manera general, las 3 partes de la ley. ¿Qué partes de la ley aplican para nosotros? ¿Será que ya está abrogada toda? ¿Será que nada aplica, como dicen los progresistas? ¿Ya nada aplica? ¿O hay algo que pueda aplicar a nuestras vidas? Vamos a ver. La ley civil. La ley civil, Calvino nos enseña que la ley civil fue abolida cuando el pueblo de Dios dejó de ser simplemente la nación judía y empezó a incluir a los gentiles de todas las partes del mundo. Tenemos que hacer una aclaración aquí. Hoy en día el pueblo de Dios no está suscrito a una nacionalidad. Repito, el pueblo de Dios no está suscrito a una nacionalidad. El pueblo de Dios está suscrito a todos aquellos que han confesado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. No importa de qué nación sean, porque su pueblo es de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Por lo tanto, todos aquellos, no importando de dónde seas, no importando tu color de piel, no importando color de ojos, no importando tu posición económica, no importa nada de esto. Si realmente has confesado al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador, entonces eres parte del pueblo de Dios. Y es lo que aquí Calvino nos está diciendo. Calvino nos enseña que esta ley fue abolida cuando el pueblo de Dios dejó de ser simplemente la nación judía. Nosotros tenemos que entender algo. No pertenecemos a la ley judía, al menos que seas judaizante, y ni así eres judío. Aquellos judaizantes que se creen judíos y que tienen el nopal en la cara no son judíos, somos gentiles. Y la ley civil no aplica a nosotros, aplica para el pueblo judío en ese momento, porque ni siquiera el pueblo israelita el día de hoy aplica esta ley hoy en día. Ni siquiera ellos hoy en día la aplican. ¿Qué podemos esperar de los mexicanos, de los colombianos, venezolanos, estadounidenses? Estamos regidos nosotros por nuestra ley local en nuestros países. Muy bien, dice que la posición de Calvino es que la ley del Antiguo Testamento contiene principios morales universales que forman la base para las leyes civiles particulares. Es decir, para Calvino, la ley moral es la base de la ley civil. La ley civil es cómo se aplica esta ley moral y qué castigos hay cuando la ley moral no se aplica a las vidas. ¿Qué pasa si si la ley moral no se aplica cuando te dicen no matarás, pero tú vas y matas? Entonces hay una ley civil que va a castigar
que no has cumplido la ley moral, pero la ley civil tiene como base la ley moral. Y de hecho vamos a ver que aunque no seguimos esta ley ni la ceremonial, como vamos a ver ahorita, sí tienen verdades que podemos aprender. Sí hay verdades que podemos aprender. Ahora, la ley civil entonces está suscrita únicamente a aquellos judíos de aquel tiempo, porque ni siquiera hoy el israelita de la nación de hoy sigue estas leyes. Entonces ya no aplica, porque ya el pueblo de Dios ya no es solamente los judíos, sino aquellas personas que han recibido al Señor Jesús como su Salvador. ¿No dice la palabra? Que aquel que confesare que Jesús es el Señor, que aquel que entregare su vida, bueno, aquí ya estoy agregando, ¿no? Que aquel que entregare su vida, será llamado, tendrá el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y vemos como Pablo nos explica que fuimos injertados al árbol y ahora somos parte del pueblo de Dios, pero ya no está suscrito a los judíos. Por lo tanto, tenemos que entender esto. La ley civil no aplica para nosotros hoy en día. Vamos a hablar de la ley ceremonial. La ley ceremonial nos habla lo siguiente. Los sacrificios que habían dentro de la ley ceremonial apuntan directamente a Cristo. Pero ahora que Cristo ha muerto en la cruz, no sería apropiado seguir con ellos. Ustedes pueden analizar en casa estos versículos. Es más, vamos a uno de esos versículos en este momento. Vamos al segundo, que por cierto me equivoqué. No es no es Hechos 7, 17, es Hebreos 7, 17. ¿Ok? Dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hablando de Cristo. El mandamiento anterior, de cierto, queda abrogado por su debilidad e inutilidad. Porque en este momento ya es inútil el antiguo pacto y los sacrificios. Porque si leemos todo el contexto de Hebreos, vamos a ver muy claramente que Cristo fue un único sacrificio y para siempre. Ya no se requieren más sacrificios. El autor de Hebreos comienza a hacer una serie de comparaciones entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y vemos como el nuevo pacto basado en Cristo, en su muerte en la cruz, es mucho mejor que el anterior. Y por eso el anterior ya es inútil en este sentido. Que tenemos un pacto que ahora sí cubre todo. El mandamiento anterior de cierto queda abrogado por su debilidad e inutilidad. Porque nada perfeccionó la ley, sino que logró, fíjense esto, logró la introducción de una mejor esperanza. Estoy leyendo el versículo 19 de Hechos 7. Porque nada perfeccionó la ley, sino que logró la introducción de una mejor esperanza, la esperanza en Cristo Jesús, por la cual nos acercamos a Dios. Wow. La ley ceremonial ya no está aplicada a nosotros. Y de hecho Calvino dice, y cito textualmente, si ellos no hubieran cesado, o sea los sacrificios, seríamos incapaces de discernir con qué propósito fueron establecidos. Ahora, quiero que analicemos algo que también Calvino dice, que eso es un punto importante que hay que aprender. Calvino dice que la ley ceremonial no está abolida en cuanto a su efecto en nuestras vidas, sino en cuanto a su uso. Repito, Calvino enseña que la ley ceremonial no está abolida en cuanto a su efecto, sino en cuanto a el uso de esta ley. Es decir, y vuelvo a citar textualmente, las leyes no han sido privadas de su santidad. Ellas aún apuntan a Cristo como siempre lo hacían. Sin embargo, la ley ceremonial ya no debe ser practicada, sino que ahora debe ser estudiada para aprender más de Cristo y de la salvación. Entonces entendamos esto. La ley ceremonial, aunque no la seguimos, no estamos obligados a aplicarla si hay un efecto en nuestras vidas de ello. La salvación hoy en día a través de Cristo. Y vemos cómo había salvación antes y vemos cómo la salvación ahora. Y aunque sigue siendo por fe, la Biblia declara que sigue siendo por fe. Abraham fue tomado justo por causa de la fe. Y siempre la fe ha sido el principal aspecto de la salvación. Solo que ahora ya no hacemos sacrificios, sino que hubo un solo sacrificio, que Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí. Y ahora, por esta razón,
somos salvos. Ya no necesitamos de múltiples sacrificios, sino un único sacrificio que limpia el pecado pasado, presente y futuro en nuestras vidas. Amén. Entonces, yo estoy diciendo amén como estaba predicando en la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver de manera rápida y comparar lo que dicen diferentes personajes respecto a la ley civil, moral y ceremonial. Calvino, como ya vimos, de la ley ceremonial nos indica que está abrogada, pero que aprendemos verdades espirituales de ella, como aprendimos ahorita. De la ley civil dice que está abrogada, pero aprendemos principios de justicia de ella. De la ley moral dice que sigue vigente como una guía ética. Por cierto, a los que estén escuchando a través de Spotify, ya estamos transmitiendo esto también a través de YouTube. Entonces, si quieren ver la presentación, las citas que estoy dando, todo, vayan hacia YouTube, a Fe Inteligente. Síganos allá, suscríbanse. Como dicen por ahí, activen la campanita. Y bueno, les van a estar subiendo todo esto. Al final, en el último argumento que habla del griego, quiero invitar a un personaje que es conocido mucho aquí en las redes sociales, que es experto en griego, para que nos hable cómo ese argumento tampoco es bueno. Pero bueno, sigamos acá. Si quieren ver la presentación, vayan a YouTube. Lutero, ¿qué decía Lutero respecto a ello? Lutero dice que la ley ceremonial está abrogada. Nos dice que la ley civil está abrogada, que fueron leyes temporales. La ley ceremonial fueron leyes de culto. La ley civil fueron leyes temporales. Y que la ley moral, dice Lutero, está abrogada. Pero se aplica lo que no está en conflicto con la fe y el amor. Vamos a ver a Lewis Sperry Chafer. La ley ceremonial dice está abrogada. La ley civil está abrogada. La ley moral dice está abrogada. Pero los grandes valores morales no deben ser descartados. Todos los mandamientos, excepto el cuarto, son reafirmados en el Nuevo Testamento, pero con el carácter y colorido de la gracia pura. Wow. Greg Vansen dice que la ley ceremonial es válida, pero no la observamos hoy, porque fue cumplida en Cristo. La ley civil, dice Vansen, que está vigente, incluida con la ley moral, porque hace esta misma unión entre la ley moral, que es la base de la ley civil, y por eso dice que, que es válida junto con la ley moral. De la ley moral entonces dice que está vigente, incluyendo los preceptos civiles. Se dan cuenta cómo une ambos, civiles y ceremonial, la une en una sola misma. Y sus castigos. Pero no debemos imponerla a la fuerza. Freiberg dice que la ley ceremonial está abrogada, la ley civil está abrogada, la ley moral está abrogada, pero los principios éticos duraderos no cambian. Es decir, podemos observar que la mayoría de autores afirman que la ley ceremonial, ley civil han sido abrogadas, con excepción, por ejemplo, de Greg Vansen, que hace válida la ley ceremonial, con excepción de Vansen, que está vigente ahí mismo también la ley civil y la ley moral, pero las une de tal manera que a través de la ley moral le da validez a la ley civil. Entonces, vamos a ver que es algo muy claro, que la ley moral sigue vigente hoy en día. El único que dice que está abrogada en un sentido más profundo es Lutero, pero dice se aplica a lo que no está en conflicto con la fe y el amor. Acá dice abrogada, pero los grandes valores morales no deben ser descartados, y de hecho afirma él. En el Nuevo Testamento estos 10 mandamientos, o los mandamientos en general, son reafirmados, pero con un carácter desde la gracia y desde la gracia. Perdón, desde el amor y desde la gracia, ¿no? Vansen, que está vigente, incluye los preceptos civiles. Feinberg, que está abrogada, pero los principios éticos duraderos no cambian. O sea, aunque ellos dicen que está abrogada, no niegan la moralidad que incluye, que en ellos está, como principios éticos correctos. Ahora, vamos a ver rápido un resumen para ir terminando. En resumen, dice, Calvino no elimina el uso de la ley del Antiguo Testamento, pero tampoco propone usarla tal como la tenían que observar en aquel tiempo. Es decir, él no descarta quitar toda la ley y decir no sirve de nada el Antiguo Testamento, no lean el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no lean, no sirve de nada, no. Pero tampoco propone usarla
tal como se usaba en ese momento. Porque como vimos no aplica completamente para nosotros, aunque sí enseña verdades a nuestras vidas. La ley ceremonial, dice, está abrogada porque Cristo ya la cumplió. Cristo ya cumplió la ley ceremonial. La ley civil está abrogada porque el pueblo de Dios ya no es una nación política, sino que es un cuerpo espiritual. Las leyes morales permanecen como una guía hasta el día de hoy porque es eterna. Esta ley moral está resumida en los 10 mandamientos, pero no está limitada a ellos. Como dije hace rato, los 10 mandamientos resumen de una manera muy buena la ley moral de Dios, pero no podemos reducirla únicamente a los 10 mandamientos, es muy profunda. La ley moral son los principios universales subyacentes en toda la ley del Antiguo Testamento. Sirve para condenar a los no creyentes por su pecado y así dirigirlos a Cristo. Sirve para refrenar a los pecadores endurecidos por medio de sus amenazas, como vimos los dos aspectos que tiene de aplicación a los no creyentes. Y además sirve como una guía moral, dando toda una base a la ley civil. De hecho, muchas de las leyes civiles que tenemos en nuestros días están basadas en la ley moral de Dios. Entonces vemos como la ley moral sigue completamente aplicada, excepto en aquellos países super progresistas que han cambiado las constituciones que tienen y que han cambiado las leyes y bueno. Pero bueno. La Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 21, especialmente en el párrafo número 3, hace una clara distinción entre los 3 aspectos de la ley del Antiguo Testamento: el aspecto ceremonial, el aspecto civil y el aspecto moral. Y nos explica desde el 19 hasta el 21 en el capítulo que no tenemos que guardar ya las ceremonias. ¿Por qué? Porque esto eran los sacrificios y los ritos de purificación, y ahora ya no los seguimos porque Cristo cumplió esta ley ceremonial. Tampoco tenemos que seguir o practicar la ley civil, como los castigos y las leyes acerca de las propiedades, o cuando alguien estaba en adulterio y que lo tenían que apedrear. Ya no hacemos esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya no es solamente la nación de Israel, sino la iglesia en distintos países del mundo. Sin embargo, la ley moral dice: estos son los principios éticos que son resumidos, como ya vimos, en los 10 mandamientos y todavía están vigentes el día de hoy. Entonces, con esto que hemos visto el día de hoy de manera muy rápida, de manera muy general, tenemos que ver algo. ¿Qué tenemos que ver? Muy fácil. La ley en Levítico 18:22, ¿a qué parte de la ley es? ¿Es ley civil? ¿Es ley ceremonial? ¿O es ley moral? Porque si es ley moral, tenemos que aplicarla hoy en día. Y si para Dios, lo que siempre ha sido correcto, siempre va a seguir siendo correcto. Para Dios, lo que siempre ha sido incorrecto, siempre va a seguir siendo correcto, porque esta ley es eterna. Y Levítico 18:22 pertenece a la ley moral de Dios. Por lo tanto, aquellos progresistas que vienen y dicen hoy en día que esta ley no aplica para nosotros hoy en día, están completamente equivocados y solo demuestran su desprecio por la escritura y la historia de la iglesia, porque no les conviene. La Biblia es muy clara. Levítico 18:22, aunque está en el antiguo pacto, pertenece y podemos seguirla hoy en día porque es parte de la ley moral eterna de Dios. Pablo nos menciona en Romanos que esta ley moral de Dios está escrita en tu corazón y en mi corazón. Está escrita en nuestros corazones, ya no está escrita en piedra, sino ahora en nuestros corazones. Y es lo que nos está explicando aquí Pablo en Romanos. Tenemos que entender esto. Aquellos aspectos morales siempre van a ser reales y los tenemos que seguir todavía hoy en día. La ley ceremonial y lo demás, claro que no. Pero esta parte de la ley moral, sí. Por lo tanto, primer argumento de los progresistas está derribado. Vamos a seguir con otros argumentos en adelante. Y van a estar muy interesantes. ¿Te has preguntado, has escuchado que David fue homosexual? ¿Has escuchado que somos doble moral porque solamente hablamos de este tipo de conducta de lo que estamos hablando hoy en día? ¿Has escuchado que Pablo no se refiere a la conducta homosexual, sino a prostitución y a ciertas áreas? Si has escuchado este tipo de argumentos, que son muy malos, por cierto, vamos aquí a defender la ortodoxia bíblica y de la historia de la iglesia, que es columna y es baluarte de la verdad. Y vamos a ver qué es lo que la palabra enseña. Como hicimos hoy en día, di algunos pasajes para que los vieran en casa. Analizamos solamente un pasaje,
aunque no di la cita, pero pueden leer Romanos capítulo 1 y capítulo 2, donde habla todo esto, Corintios, y bueno. Sin más, vamos a dejarla hasta acá. Yo les invito a que puedan comentarme aquí abajo. Creo que aquí en Spotify también hay un área para que puedas comentar. En YouTube, aquí sí puedes comentar aquí abajo. Por favor, déjame qué opinas sobre este tema. ¿Crees que Levítico 8:22 aplica todavía hoy o no aplica? ¿Qué piensas respecto a esto? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Déjamelo aquí abajo. Quiero leerte. Si tienes alguna pregunta sobre el tema, también la puedes dejar en Spotify. Va a haber una sección de preguntas también. Si tienen alguna pregunta, déjenla aquí. Y en el siguiente video de la siguiente semana vamos a responder a 3 preguntas de ellas si es que las hay, ¿vale? 3 preguntas sobre el tema, ¿vale? Va, sin más, Dios les bendiga. Denle aquí por favor suscribirse a YouTube. Síganme en Spotify, en las redes sociales están aquí abajo. Instagram, Facebook, YouTube. Síganme en las redes sociales, por favor. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en contacto. Nos vemos.